Últimas 24 horas de Pablo Escobar. En el 90-93, todos querían muerto a Pablo Escobar. Los cárteles rivales de Estados Unidos, las autoridades colombianas, un grupo de civiles sedientos de sangre, todos. Pero había un gran problema, nadie sabía dónde estaba. El notorio narcotraficante se las había arreglado de alguna manera para mantenerse perfectamente oculto. Luego se quedaría así hasta que cometió un error ridículo, un error tan ridículo que le costó la vida, y hasta el día de hoy hace que todos se pregunten qué estuvo pensando el rey de la cocaína en las últimas 24 horas de su vida. Bienvenidos a un nuevo video. Intentaremos pintar una imagen de lo que al parecer las últimas 24 horas de la vida de Pablo Escobar, según el testimonio policial, el testimonio familiar y las representaciones en los medios. Si te gusta este tipo de contenido, suscríbete a nuestro canal, es gratis. Comencemos. Feliz cumpleaños al rey. En los tejados del barrio en una calurosa tarde de Medellín, fue tomada una icónica foto solo 24 horas antes de su muerte. Las cosas eran muy diferentes. Así es. 24 horas antes de su muerte, el rey de la droga estaba celebrando su cumpleaños, pero no de la forma en que lo había hecho durante los 16 años anteriores como narcotraficante o los 43 años anteriores de su vida, para el caso, como una persona relativamente libre. Relativamente libre porque Pablo llevaba bastante tiempo prófugo. De 1983 a 1991, el capo de la droga jugó un juego complicado y en su mayoría violento, con el gobierno colombiano resistiendo cada intento de extradición a los Estados Unidos. Escobar mató a miles de civiles, segaramente la ejecución de unos 250 policías de Medellín, le quitó la vida a dos importantes políticos colombianos, secuestró a la hija de un expresidente y voló un avión civil. En 1989, después de creer erróneamente que otro político que no cooperó estaba a bordo del avión. El principio rector de Escobar siempre había sido un soborno o una bala, y muy pronto, el Estado colombiano se vio obligado a llegar a un acuerdo con el narcotraficante. Escobar no sería extraditado si aceptaba entregarse y pasar tiempo en la cárcel en Colombia. Sin embargo, también se le permitió construir su propia prisión. Entonces, el capo construyó la cárcel, una mansión hogareña de entretenimiento que tenía un spa, un campo de deportes, un club nocturno, un casino y un zoológico. Y tenía un montón de visitantes, en su mayoría mujeres y, en ocasiones especiales, invitados importantes como la leyenda del fútbol Diego Maradona. Sin embargo, el tiempo de Escobar en esta imponente propiedad se vería truncado luego de que ejecutara a sangre fría a dos de sus secuaces en las instalaciones de la prisión y justo en las narices de las autoridades colombianas que se suponía que lo estaban custodiando. Por supuesto, hubo una indignación internacional y, por supuesto, el gobierno colombiano se movería para extraditarlo a los EU. Pero Escobar escapó justo a tiempo, convirtiéndose en un fugitivo una vez más, y en el lapso de 16 meses, revolviéndose entre innumerables haciendas que poseía en toda Colombia. Estas eran las mismas haciendas que habían albergado a su familia mientras estaba en una prisión hecha a la medida. Y ahora estaba aquí en sus últimas horas, celebrando su cumpleaños solo, sin fiesta y sin familia. La familia de Escobar está cautiva. Hablando de su familia, horas antes de su muerte, Escobar trató de comunicarse con ellos. Y esta es una parte importante de la historia, como pronto descubrirá. Verás, en ese momento, según los informes, el gobierno tenía a la familia como rehén. Y esto significa que sus llamadas telefónicas estaban siendo monitoreadas. Pero, ¿cómo llegaron aquí? ¿Y por qué no estaban con Escobar? Bueno, tenía todo que ver con los innumerables enemigos que Escobar se había ganado a lo largo de su ilustre carrera en el narcotráfico. Por un lado, estaba el bloque de búsqueda, el brazo vengativo del gobierno colombiano, entrenado específicamente por Estados Unidos para encontrar y capturar al capo de la droga. Por otro lado, estaban los posiblemente más peligrosos los Pepes, un grupo de justicieros patrocinados por cárteles rivales que estaban empeñados en borrar a Escobar, su familia, sus asociados y su legado de la faz de la tierra. Pero llegaremos a eso en un segundo, por ahora. Y mientras el capo de la droga se escondía, estos enemigos persiguieron a la familia de Escobar y se vieron obligados a huir del país. Escobar ya había escapado de la cárcel y el gobierno colombiano no estaba dispuesto a proteger a su familia si él no se entregaba a la ley. Entonces la familia de Escobar eligió a Alemania como su asilo. Sin embargo, Alemania los rechazó. Su rechazo conmocionó a todos, especialmente a Escobar. El capo de la droga estaba tan conmocionado que días antes de sus últimas 24 horas, envió a alguien a colocar una cinta en una estación de radio en Medellín, donde tranquilamente regañó al país europeo. Puedes escuchar el dolor en su voz. Por supuesto, uno de los ciudadanos a los que se refería Escobar era el padre nazi de su colega Carlos Leder, cofundador del cartel de Medellín.
Eventualmente, la familia de Escobar volvería a estar en manos del gobierno colombiano, que ahora había optado por usarlos como carnada para sacar al escurridizo capo de la droga. Con razón Escobar se había vuelto tan ansioso. En sus últimos días en la tierra, había una bomba de relojería flotando sobre su familia. Eran inseguros, y por mucho que alguien haya tratado de evitar el tema, el hecho es que fue culpa de Escobar. Así que el 2 de diciembre de 1993, Escobar se despertó con una comida de espaguetis cocinados por su tía, quien lo amaba incondicionalmente. Después de la comida, Escobar tomó su teléfono y llamó a su familia. Mientras esto sucedía, el infame bloque de búsqueda se había enterado de su llamada telefónica y había comenzado a triangular para obtener la ubicación exacta de El Padrino. Desde su creación en 1986, el bloque de búsqueda había sido la ruina de la existencia de Escobar. Al principio, era todo lo contrario. El bloque de búsqueda fue creado para ser un brazo incorruptible de la ley encargado de derribar a Don Pablo, encabezado por el coronel Hugo Martínez y conformado por 200 colombianos que no eran nativos de Medellín y no se conocían entre sí ni la ciudad. Sin embargo, era una misión suicida del coronel Martínez porque Pablo prácticamente era dueño de Medellín. En los primeros 15 días de su mando, Escobar mató a 30 de los 200 hombres del coronel. Y después de esto, Escobar intentó sobornar al coronel, pero el hombre no podía ser sobornado, por lo que Escobar amenazó a la familia del coronel. El coronel Martínez respondió librando una extensa guerra contra el rey de la cocaína. A lo largo de los años, el grupo de trabajo de Martínez logró aislar a Escobar desmantelando su cártel de drogas de Medellín y realizando vigilancia electrónica las 24 horas de las comunicaciones por radio del capo. Sin embargo, hubo rumores de que el bloque de búsqueda no estaba actuando solo en esta última misión. Se rumoreaba que un grupo llamado Los Pepes también estaba involucrado en la cacería, y de hecho, fueron la razón por la que Escobar buscó la seguridad de su familia en Alemania, ya que habían estado persiguiendo a los socios del narcotraficante. Y déjame ser el primero en decirte que sus métodos eran despiadados. Los Pepes fue patrocinado por el cartel de Cali, un antiguo aliado del cartel de Medellín de Escobar. Ofrecieron públicamente recompensas en efectivo por información sobre Pablo y sus asociados clave y comenzaron a transmitir amenazas contra la familia del narcotraficante. Estuvieron involucrados en la destrucción de 2 haciendas que pertenecían a Hermilda Gaviria, la madre de Escobar, y enviaron bombas por correo a muchos de sus asociados cercanos. En la cúspide de este caos, los Pepes ahorcaron públicamente a varios de los trabajadores de Escobar pecando sus defensas. El bloque de búsqueda de Martínez podría haber sido la ruina de la existencia de Escobar, pero fueron los Pepes los que trajeron la muerte a su puerta. Todo estaba ahora en su lugar. Escobar era un fugitivo escondido, sin lugar a donde correr. Como todos sus bienes fueron incautados, su familia estaba bajo el control del gobierno. Con vigilancia 24/7, Escobar había hecho un llamado incriminatorio a dicha familia y al bloque de búsqueda, y un grupo superletal comprometido con la aniquilación de Don Pablo estaría trabajando mano a mano, triangulando la señal del teléfono para acabar con el reino de terror de este monstruo de una vez por todas. Eran los minutos finales del capo de la droga más poderoso e influyente del mundo. Iba a ser un enfrentamiento. En el equipo rojo tenemos a Escobar comunicándose con su hijo por teléfono, y en el equipo azul tenemos al líder del bloque de búsqueda, Hugo Martínez, comunicándose con su propio hijo, quien tenía la tarea de rastrear la ubicación de Escobar. Era el enfrentamiento del hijo de un padre que estaba a punto de ser escrito con sangre, y fue el hijo de Martínez quien vio primero a Escobar. El capo de la droga no se parecía en nada a la figura limpia y bigotuda que todos habían llegado a temer a lo largo de los años. El bloque de búsqueda tardó muy poco tiempo en llegar al vecindario. A las 14:57, minutos después de que Escobar hiciera la llamada, llegaron a su ubicación. De hecho, Escobar todavía estaba hablando por teléfono cuando se dio cuenta de que el edificio de su tía estaba rodeado. Todos estaban completamente armados. Esperaban fuertes disparos del ejército de soldados del cártel del narcotraficante. Sin embargo, solo verían a su guardaespaldas. El Limón, que había abandonado a su jefe, salía corriendo del edificio y huía hacia los tejados en un intento por salvar su vida. Inmediatamente fue asesinado. Luego, el bloque de búsqueda irrumpió en la casa y abrió la puerta principal con explosivos. Escobar los recibió con disparos y también derribó los techos en un intento de escapar a una calle lateral detrás de la hilera de casas, pero nunca lo logró. Se encontró acorralado en la azotea y, en un intento por salvar su vida, abrió fuego contra el bloque de búsqueda y la policía colombiana. El bloque de búsqueda devolvió el fuego a Escobar y cayó de bruces. Según el relato oficial, un miembro anónimo del bloque de búsqueda se acercó a Pablo y le propinó el tiro mortal que lo mató. Hace apenas 24 horas, estaba celebrando su 44 cumpleaños, pero ahora estaba muerto.
pero ¿y si les dijera que es posible que Escobar no haya sido asesinado y que una versión alternativa de la historia fue lo que realmente sucedió? No lo podrás creer. Tomado del hijo del mismo hombre, sus hermanos y, bueno, básicamente toda su familia. Sus dos hermanos, Roberto Escobar y Fernando Sánchez Arreno, insistieron en que su muerte había sido por suicidio, alegando que la ubicación de su herida mortal era prueba suficiente de que se la había autoinfligido. Uno de ellos diría que se suicidó, no lo mataron. Durante todos los años que fueron tras él, me decía todos los días que si de verdad lo acorralaban sin salida se pegaba un tiro a través de la oreja. Concedo que podrían estar sesgados sobre su punto de vista, especialmente porque no estaban en la escena del tiroteo, pero echemos un vistazo a algunas de sus afirmaciones y al final dime si no estás pensando en lo que estoy pensando yo, que la evidencia más convincente es que Sebastián Marroquín, el hijo de Escobar, era con quien el capo de la droga estaba hablando en los momentos antes de morir. Ahora, según Sebastián, su padre estaba muy al tanto de los teléfonos que fueron intervenidos y monitoreados por la CIA y las autoridades colombianas. También dice que su padre le había dicho repetidamente en el pasado que evitara los teléfonos el día que su padre llamó. Sebastián dice que rechazó la llamada 7 veces debido al peligro aparente, pero su padre insistió. Al hablar con él, otra pista que Sebastián trae a la mesa es el hecho de que su padre le había enseñado en el pasado cómo suicidarse si alguna vez los capturaban. Le había dicho a su hijo que se disparara en la oreja derecha y, ¿adivina dónde? Las heridas de bala estaban en el cuerpo de Escobar, su pierna, su torso y su oreja derecha. No sé ustedes, pero me parece bastante improbable que la rueda de heno de balas que llovió sobre Pablo de alguna manera encontrará convenientemente la manera de llegar a sus oídos. Si me preguntas, diría que Escobar entendió que las paredes se estaban cerrando y entonces diría que es posible que estratégicamente eligió el día después de su cumpleaños para hacer una llamada que sabía que tomaría su vida. Si me preguntan, diría que es posible que el vil y despiadado rey de la cocaína Pablo Escobar haya sacrificado su vida para salvar a su familia. Es posible que don Pablo Emilio Escobar Gaviria haya elegido morir de la misma manera que eligió vivir en sus propios términos. ¿Ahora qué crees que pasó? Cuéntanos tu opinión en la cajita de comentarios. Si el video te ha gustado, dale like, suscríbete y no te olvides darle a la campanita para que no te pierdas próximos videos como este. Hasta